amigas y amigos de Movimiento TV. Estamos en el programa Dignas y Unidas Ganaremos. Y estamos este día transmitiendo desde el Zócalo de la ciudad de Puebla para transmitir en el contexto del Día Internacional para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Y este día nos acompaña nuestra querida amiga que ya ha estado con nosotras en otros programas, que es la maestra Vianet Rojas Arenas. Ella es directora del Observatorio de Derechos Humanos, de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC, de aquí de Puebla, ¿verdad? Sí, Maru, muchas gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos. Y este día, sobre todo, queremos hablar cuál es el balance a 13 años de que Naciones Unidas nombró el 25 de noviembre Día Internacional para eliminar las formas de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué balance podríamos hacer en México y en Puebla desde su perspectiva, Vianet? Mira, aunque es cierto que ha habido algunas acciones de parte del Estado para eliminar la violencia contra las mujeres, también nos hemos quedado cortos, ¿no? El gobierno se ha quedado corto en este sentido. Es lamentable, como tú dices, a 13 años, por ejemplo, sigamos viendo casos de violencia física, emocional, económica, acoso sexual por parte de los jefes en los centros de trabajo, en las calles mismas, donde se sigue viendo esta violencia contra las mujeres, violencia machista, que tiene que ver no solamente con un trabajo que debe hacer el Estado, sino también con un cambio, digamos que educacional, un cambio completamente diríamos de pensamiento, ¿no? Digamos que tenemos una historia larga de educación machista, de educación violenta, entonces esto es algo difícil de cambiar, ¿no? Un balance, diría que sí hay pequeños avances, pero no ha sido lo suficiente para evitar que una mujer más sea golpeada, por ejemplo, por su marido, ¿no? Que sea acosada en el trabajo, y bueno, hasta que no haya ni una sola, hasta en ese momento diríamos que ha habido avances o que ha sido lo correcto, ¿no? De alguna forma. Y esto sobre todo porque cuando vemos las cifras del INEGI, el INEGI plantea que en el caso de Puebla, 9 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido en algún momento de su vida violencia. Sí, esto es gravísimo, imagínate, o sea, el 90% de las mujeres dice que ha sufrido violencia, y esto quiere decir que puede ser en la casa, que puede ser en la calle, que puede ser en el trabajo. Ahora lo que está pasando, sobre todo antes, por ejemplo, en el tiempo de las abuelas veíamos que era la violencia física, ¿no? Sabías que a la abuela la golpeaban, que la mandaban al hospital, ¿no? Que le hacían daño físicamente, pero ahora ha habido otros tipos de violencia que digamos que han sido mejor llevados, que no se ven, por ejemplo, ¿no? Este tipo de violencia psicológica, verbal, económica, por ejemplo, el hecho de que aunque tú estés trabajando y tú estás ganando tu dinero, sea el marido quien esté cobrando el dinero, sea el papá quien esté cobrando el dinero, ese es un tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia en el noviazgo, ¿no? A veces dirían, bueno, pues es hasta que se casen, o es porque algo hicieron las mujeres para merecerlo. También en los noviazgos está habiendo violencia, ya no es tanto física, pero sí económica. Por ejemplo, el simple hecho de estar revisando lo que tu bolsa, por ejemplo, las llamadas que estás haciendo en el celular, o los mensajes en el internet, ¿no? A quién estás escribiendo, qué páginas estás revisando, visitando. Eso es un tipo de violencia que a veces es mucho más normalizado, que diremos, bueno, pues si no me golpea, ¿no? Entonces no me está violentando. Pero es la normalización de la violencia, y creo que eso es algo terrible, ¿no? Que no se ve, que no se puede ver fácilmente, pero que está pasando. O que se asume como natural. Y aquí sí queremos, para ti televidente, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que es muy importante que analicemos todo esto del violentómetro, que además ha sido impulsado por las organizaciones de mujeres, por el movimiento feminista, por organizaciones que luchan por nuestros derechos, plantearnos que la violencia verbal, que la violencia psicológica es violencia. Es esa violencia que aparentemente no es, que la asumimos como que fuera normal. Ah, es que es normal porque en la relación pues él me manda o él es la autoridad. No, la violencia no es normal y no debemos permitirla. Claro, y aparte
vemos a las personas violentas, en su mayoría hombres, pero no solamente, y decimos, bueno, es que están enfermos. No, no están enfermos. La violencia no es algo biológico, no es algo natural, no es algo instintivo. No somos animales que no podemos pensar. Por supuesto que podemos, quien ejerce violencia, en el momento que está ejerciendo esa violencia puede pensar y puede detenerse y puede decir, no, no quiero hacer esto. Entonces no son enfermitos, pobrecitos que están ahí, ¿no? Y que hay que tratarlos como si fuera una adicción o algo. No, o sea, sí tiene que ver con una educación, con una cultura, pero también con reflexionar y autorreflexionar la violencia que ejercemos y tener el poder y decir, bueno, yo lo tengo, yo ordeno, yo digo lo que se haga y no me importa, no importando cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces se dice, es que no se puede controlar. Pobrecito, por naturaleza los hombres son agresivos, por naturaleza los hombres son fuertes, entonces esto se va pasando de generación en generación, es algo cultural, no es natural, por eso es que no es que le van a dar un remedio, que lo van a curar, no, tenemos que cambiar y es una responsabilidad de hombres y mujeres cambiar esta sociedad y cambiar esta violencia, ¿verdad? Así es, eso es muy importante lo que dices, Maru, ¿no? No son enfermitos que se les va a dar una medicina y una cucharada y ya así como tal va a desaparecer. Tiene que ver con una autorreflexión. Si ya hay altos índices o sabes que tú eres una persona violenta, bueno, buscas ayuda y una de las primeras cosas como el alcoholismo es aceptarlo, ¿no? Sí soy violento, bueno, y entonces ahora ¿qué puedo hacer? Puede haber muchísimos mecanismos, desde ir a una terapia psicológica, desde reflexionar todo esto y bueno, también hay mecanismos que usan el Estado, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, en contra de las mujeres, también tiene una pena, pues. O sea, si tú golpeas a una mujer, si tú la violas, bueno, también mereces un castigo por eso, ¿no? Y esto es importante porque fue uno de los grandes logros del movimiento de mujeres, de la lucha de organizaciones sociales, en términos de lograr que esto no fuera algo privado, sino que fuera a pasar como un delito público perseguible de oficio, que saliera de la casa, porque antes, violencia intrafamiliar, se queda en las cuatro paredes, lo que sucede en mi casa nadie lo tiene que saber, lo que sucede en mi pareja nadie lo tiene que saber. Si tú sufres violencia, es importante que lo cuentes, que lo platiques, que lo asumamos, como bien dice Vianet, primero personalmente, que sintamos que esto no es natural, que no debe ser y que entonces lo hablemos, lo platiquemos y cuando estemos preparadas y preparados, pues busquemos apoyo para poder ver cuál es el mejor camino, ¿no? Claro, esto es muy importante, es muy importante lo que dices. Si pasa en las casas, si pasa en lo privado, es algo que afecta a la sociedad, es algo que está ahí adentro, que no se ve, sí es cierto, y es uno de los logros que ha tenido los movimientos de mujeres en derecho, los movimientos de hombres y mujeres por los derechos de las mujeres, que sacarlo a lo público. O sea, aparecía o estaba esta frase que decía los trapitos sucios se lavan en casa. Bueno, no, o sea, tiene que ver con un compromiso del Estado y de las personas también que estamos viendo cuando una mujer está sufriendo violencia, ¿no? Cómo erradicarlo, cómo ayudar, no hay que quedarnos o no hay que decir, bueno, eso es entre ellos, ¿no? Y ya, nada más, me hago para un lado, no. O sea, sí también hay que ir y preguntarle a la mujer qué es lo que necesita. A veces nada más lo único que necesita es que la escuchen, simplemente que la escuchen, porque pareciera o se dice también hay estos mitos, ¿no? Dice, es que seguro está ahí porque quiere. Imagínense ustedes estar sufriendo o que les estén diciendo que son unas tontas, que son unas estúpidas, durante 10 años, ¿no? Seguramente en algún momento te lo vas a creer, claro, ¿no? Entonces no es porque están ahí porque son tontas o porque quieren, es porque están en un círculo cerrado donde se sienten encerradas y ya no tienen las herramientas necesarias para poder salir ahí. Entonces, ¿cómo hacemos como personas, cómo hacemos como Estado, como servidores públicos para darles respuesta, a esto? Y lo fundamental es no a la indiferencia, esto es muy importante, porque puede ser tú, puede ser tu hija, puede ser alguien, pero recuerda, no podemos ser indiferentes frente a esto, luchemos contra la violencia.